Como un éxito militar espectacular, calificó el presidente Donald Trump la operación adelantada contra tres instalaciones nucleares de Irán. Además, advirtió a Teherán que habrá paz o una tragedia mucho mayor de la vista en los últimos días. Confirmó que hubo contacto también con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien en un discurso elogió la decisión del mandatario estadounidense. En un discurso a la nación, el presidente Donald Trump calificó el ataque contra instalaciones de Irán como una operación muy exitosa. Nuestro objetivo era destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y detener la amenaza nuclear. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido total y completamente destruidas. Después de días de deliberación, la decisión de Trump de unirse a la campaña militar de Israel contra su principal rival, Irán, representa una importante escalada del conflicto. Quiero agradecer y felicitar al primer ministro Bibi Netanyahu. Trabajamos en equipo como quizás ningún otro equipo lo haya hecho antes y hemos avanzado mucho para eliminar esta terrible amenaza para Israel. Quiero agradecer al ejército israelí por el maravilloso trabajo realizado. El presidente también le hizo una advertencia a Irán. Si la paz no llega pronto, perseguiremos a esos otros objetivos con precisión, velocidad y habilidad. La mayoría de ellos pueden ser eliminados en cuestión de minutos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu agradeció al presidente estadounidense Trump después del ataque. Hace poco, en plena coordinación entre el presidente Trump y yo, así como entre las fuerzas de defensa de Israel y el ejército estadounidense, Estados Unidos atacó las tres instalaciones nucleares de Irán: Fordow, Natanz e Isfahán. Conozcamos más de esas tres instalaciones nucleares que atacó Estados Unidos en las últimas horas. La de Isfahán es el mayor complejo de investigación nuclear del régimen iraní. Allí operan reactores de investigación, plantas de producción de combustible, una planta de conversión de uranio y laboratorios. Según la Organización de Control Nuclear de la ONU, este sitio tenía poco o nulo material nuclear. Está también la de Natanz, considerada la mayor instalación de enriquecimiento de uranio. Tiene varios edificios en la superficie y algunas estructuras subterráneas. Los ataques israelíes de los últimos días afectaron esa planta y fue detectada contaminación química y radiactiva. Y la de Fordo, que ha centrado toda la atención, es una planta de enriquecimiento de uranio bajo tierra a unos 96 kilómetros al sur de Teherán, la capital de Irán. Tiene centrifugadoras y allí habrían aumentado la producción de uranio enriquecido al 60%. Esta planta de enriquecimiento en Fordo había sido vital para las ambiciones nucleares de Irán y los intentos de Israel de desmantelarla. La instalación secreta que la República Islámica insistía tenía fines civiles era vista por los israelíes como una amenaza para su sobrevivencia. El complejo de Fordo fue originalmente una serie de túneles utilizados por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, pero Irán reconoció la existencia de la planta de enriquecimiento en 2009 después de que fuera revelada por agencias de inteligencia occidentales. Se cree que la instalación subterránea constaba de dos túneles principales que albergaban centrifugadoras utilizadas para enriquecer uranio, así como una red de túneles más pequeños. Funcionarios de defensa, tanto actuales como anteriores, han afirmado que es probable que se requieran múltiples ataques para destruir la instalación por su profundidad. Veamos cuál es entonces el proceso de enriquecimiento de uranio necesario para conseguir esa bomba atómica y por la cual el régimen ha sido cuestionado. Para que los reactores nucleares funcionen requieren un combustible fisible llamado uranio 235. En la naturaleza, el uranio se compone principalmente de uranio 238, que no es fisible. El uranio 235 representa solo el 0,7% del total. Por lo tanto, el uranio 238 debe enriquecerse. Para ello, se separa el U-235 del U-238 mediante una centrífuga de gas. El uranio en forma de gas se introduce en la centrífuga como si fuera una centrifugadora de ensaladas. La centrífuga gira a velocidades extremadamente altas. Los dos isótopos de uranio se separan por efecto de la fuerza centrífuga. El U-238, que es más pesado, es expulsado hacia los lados, mientras que las moléculas de U-235 más ligeras permanecen en el centro del cilindro. El gas empobrecido en U-235 regresa a la etapa anterior, mientras que el gas ligeramente enriquecido en U-235 pasa a una segunda centrifugadora para someterse al mismo proceso. La operación se repite en decenas de centrifugadoras dispuestas en cascada para
para obtener uranio 235 enriquecido a un nivel de entre el 3,5 y el 5%. Esta es la concentración necesaria para impulsar un reactor nuclear. Se requiere uranio enriquecido al menos al 90% para construir un arma nuclear. Saludamos a Carl Meacham, ex asesor principal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y actualmente es representante de Estados Unidos en Acerta. Carl, bienvenido a NTN 24. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carl, ¿qué llevó finalmente a Estados Unidos a perpetrar este ataque? Porque si el presidente Donald Trump había emitido un ultimátum deberíamos pensar que cuando lo emitió ya sabía que iba a atacar Irán. Bueno, eso es lo que todavía está por verse. Están empezando a salir muchos detalles de cómo se planificó esto. Creo que el secretario Hegseth dijo en una entrevista hoy día que habían estado planeando esto ya por varios meses. Así que todo esto parece que estaba bien armado para tratar de hacer un ataque de sorpresa. Y la verdad de las cosas es que los hechos no están en disputa. Aquí Irán ha cruzado umbrales críticos, rechazado ofertas diplomáticas y acelerado su programa de enriquecimiento. El ataque pudo haber sido técnicamente y tácticamente exitosa y quizás necesaria para frenar una amenaza inmediata, pero plantea serias preocupaciones estratégicas. ¿El programa nuclear iraní sigue siendo una amenaza o ya quedó neutralizado? Bueno, esa es la gran pregunta. Todavía no sabemos si se destruyeron reservas críticas de uranio o simplemente instalaciones vacías. Si el material fue trasladado antes, que es una posibilidad, esta acción puede no haber frenado nada. Peor aún, podría empujar al régimen a acelerar su carrera hacia la fabricación de una bomba. Así que en este momento creo que estamos tratando de entender aquí en Estados Unidos si fue una decisión disciplinada o una acción impulsiva del presidente, qué viene después, sin debate público ni autorización del Congreso, y con el país dividido y enfrentando crisis internas, el momento no es el ideal para iniciar una escalada, y si no hay claridad sobre el objetivo, los riesgos desde represalias regionales hasta impactos económicos y amenazas internas superan cualquier ganancia momentánea. Es efectivamente las grandes preguntas que desata esto que ha ocurrido en las últimas horas en Irán. Y fíjese que ya hay una respuesta por parte del canciller iraní, quien dijo que esto dificulta sin duda las negociaciones. El ministro de Relaciones Exteriores ha expresado también su condena enérgica. Señaló que el ataque es una violación a los principios de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. Además, dijo que su país continuará defendiéndose. Escuchemos lo que decía. El ataque militar estadounidense contra la integridad territorial y la soberanía nacional de un Estado miembro de la ONU, perpetrado en coalición con el régimen genocida israelí, ha relevado una vez más el alcance de la hostilidad de Estados Unidos hacia el pueblo iraní, pacifista y que jamás cederá en su independencia y soberanía. Carl, ¿qué respuesta deberíamos esperar de Irán? Bueno, esa es la gran pregunta, la gran incógnita, ¿cierto? La respuesta vendrá y no va a ser simétrica. Irán tiene múltiples formas de represalia y la más probable ocurrirá en el Medio Oriente. Las bases estadounidenses en Qatar, Bahrein, Irak, Siria están al alcance de misiles y drones y de ataques coordinados mediante milicias iraníes. También podrían activarse grupos proxies como Hezbollah o los Houthis, intensificando tensiones sin que Teherán asuma responsabilidad directa. Y en paralelo, Irán podría recurrir a ciberataques con redes financieras, eléctricas y logísticas en Estados Unidos y en Europa, aprovechando su creciente capacidad asimétrica. Una medida más visible sería el hostigamiento o bloqueo temporal del estrecho de Hormuz, lo que dispararía los precios de petróleo y golpearía a los consumidores estadounidenses en pleno verano. Finalmente, aunque menos probable, el escenario más peligroso es el ataque en suelo estadounidense mediante células dormidas. No hay evidencia de que estén listas, pero sí
Irán percibe que su supervivencia está en juego, nada puede descartarse. Esto es una situación muy seria y creo que en Estados Unidos estamos empezando a alistarnos y cuando digo estamos, creo que la colectiva americana está empezando a alistarse para cualquier tipo de represalia. Las reacciones de la comunidad internacional han sido muchas. Vamos a revisar a continuación un informe que nos muestra cómo el mundo está viendo con una profunda preocupación lo que ha ocurrido, esta intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán. Mientras unos respaldan el derecho a la defensa para la estabilidad en la región, otros condenan los ataques a las instalaciones nucleares. Veamos. De todos los rincones del mundo llegaron reacciones a la operación Martillo de Medianoche adelantada por Estados Unidos. Es un momento crucial para la paz y para la estabilidad en Oriente Medio, con un claro impacto también en nuestra seguridad colectiva. Los ataques estadounidenses de anoche abren una nueva etapa que exige, por supuesto, vigilancia y una acción decidida por nuestra parte. Bueno, desde hace tiempo nos preocupa el programa nuclear iraní y hemos sido muy claros en que Irán no puede tener un arma nuclear. Estados Unidos ha tomado medidas para mitigar esa amenaza. Es importante que ahora desescalemos la situación. La alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea respaldó que Irán no desarrolle un arma nuclear y abogó por la diplomacia. Instó a todas las partes a que den un paso atrás, regresen a la mesa de negociaciones y eviten una mayor escalada. China y Rusia expresaron sus voces de condena a los bombardeos de Washington. Esta imprudente decisión de lanzar ataques con misiles y aéreos contra el territorio de un Estado soberano, independientemente de las justificaciones presentadas, constituyen una flagrante violación del derecho internacional. Por su parte, la líder demócrata Nancy Pelosi criticó la actuación de la administración Trump. Esta noche el presidente ignoró la Constitución al atacar unilateralmente a nuestras Fuerzas Armadas sin autorización del Congreso. Desde el Vaticano, el Papa León XIV señaló que la guerra no resuelve ningún problema, sino que lo profundiza, e hizo un llamado a los líderes del mundo. Todo miembro de la comunidad internacional tiene una responsabilidad moral: detener la tragedia de la guerra antes de que se convierta en un abismo irreparable. No hay conflictos lejanos cuando la dignidad humana está en juego. El secretario general de la ONU manifestó su preocupación y tildó el ataque de ser una peligrosa escalada. Al tiempo señaló que el único camino para resolver el conflicto está en la diplomacia. Carl, a esta hora se realiza en Nueva York una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras los ataques de Estados Unidos a Irán. En la apertura de la sesión que ahí tenemos justamente en pantalla, precisamente el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió de un nuevo ciclo de destrucción y represalias. Esto decía. El bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes por parte de Estados Unidos marca un giro peligroso en una región que ya se tambalea desde el inicio de la crisis. He condenado repetidamente cualquier escalada militar en Oriente Medio. Los pueblos de la región no pueden soportar otro ciclo de destrucción y, sin embargo, ahora corremos el riesgo de caer en una espiral de represalias. Carl, ¿habrá respuesta de la comunidad internacional a Estados Unidos? ¿Cómo es visto este ataque a nivel global? ¿Se ve como un ataque legítimo? Es una gran pregunta y mucho de eso tiene que ver con cuál va a ser el propósito de Estados Unidos en cuanto a esta situación, ¿cierto? Es importante reconocer que tanto el vicepresidente de Estados Unidos y el secretario de Defensa han rechazado categóricamente el objetivo, que el objetivo sea un cambio de régimen. Creo que es una postura sensata. Creo que imponer un nuevo gobierno en Irán sería repetir errores cometidos en Irak con Saddam Hussein y en Libia con Gaddafi. Creo que las consecuencias ahí fueron devastadoras, ¿cierto? Y la contención más importante ahora es mantener ese conflicto localizado y más o menos enjaulado, como diríamos. Pero aquí tampoco podemos ignorar la dimensión constitucional. Y aquí en Estados Unidos las grandes preguntas que están empezando a surgir
desde el Congreso están empezando a dominar la conversación. O sea, hablaste tú de la situación internacional y cuál es la vista de esa perspectiva, pero aquí también tenemos la situación de que una acción ofensiva con riesgo de escalada regional requiere más que una notificación al Congreso. Requiere debate, requiere una autorización del Congreso, y esto no ocurrió. Se informó al lado republicano y no se informó al lado demócrata. La Casa Blanca creo que está cometiendo un error más o menos grande en cuanto a manejar este conflicto de manera partidista. Es un tema de seguridad nacional y esto lo que hace es que mina la legitimidad de la acción y debilita la unidad necesaria en la política exterior de Estados Unidos. Tú hablaste del apoyo internacional. Creo que para que esto funcione bien necesitamos apoyo interno si vamos a afrontar las grandes amenazas que existen en este conflicto. Una de las partes que mencionaste en esta última respuesta me lleva a preguntarte por el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, quien dijo que Estados Unidos no está en guerra con Irán, sino con su programa nuclear. Escuchemos lo que decía en una de sus intervenciones en una cadena estadounidense. No estamos en guerra con Irán, John. Estamos en guerra con el programa nuclear de Irán. Y creo que el presidente tomó medidas decisivas para destruir ese programa anoche. Irán, ¿cómo toma esto? ¿Como una declaración de guerra? Porque en todo caso, legalmente, en términos formales, no hay una guerra abierta entre Estados Unidos e Irán. Ya lo decían, porque para eso se necesita primero pasar por el Congreso. Sí, no ha habido ninguna declaración, pero la distinción que está tratando de hacer el vicepresidente creo que es consistente lógicamente, ¿cierto? Inclusive pueden decir que están en guerra con el régimen autoritario iraní, pero los que están sufriendo no son solamente los del régimen, porque han sido blancos, ¿cierto?, de atentados exitosos del gobierno israelí. También han sido víctimas gente común y corriente, ¿cierto? familias, hombres, mujeres que han sido víctimas de las grandes explosiones y las bombas que se han mandado ya a Teherán. Entonces, si nosotros queremos decir que estamos en contra del gobierno autoritario y de Irán, que quiere que quiere destruir a Israel o quiere destruir a estadounidenses y bases estadounidenses, creo que es más fácil separar eso de la realidad que existe. Y la verdad de las cosas es que la gente no está viendo esto con tanta claridad en cuanto a la separación, ¿cierto? Si tú eres blanco de alguna bomba, no te va a importar el por qué vino esa bomba o por qué le hicieron daño a tu familia, ¿cierto? La verdad es que si muere alguien de tu familia, tú vas a estar en contra de la gente, de la persona que hizo ese daño. Entonces eso va a ser muy difícil de distinguir yendo hacia adelante, y es otro tema, es otra cosa que le sumamos a la complejidad de este asunto, de esta situación. Era Carl Meacham, él fue asesor principal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y nos acompañaba aquí en la tarde fin de semana. Carl, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti.